favorito porque somos la nueva televisión. Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. CTV está en ti. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Buenos días, amigos televidentes. Hoy es lunes 1 de junio del año 2026. Como siempre, señores, vamos a leer nuestras prensa internacionales, que esta piqui se extiende. El límite diretre, Iván Cepeda, que quedó en segundo lugar, y Abelardo Ustedes, que da su sorpresa. Paloma en tercer lugar, que fue para apoyar a Abelardo. Vemos también que el domingo, el 7, tenemos las elecciones en Perú, que no son cualquier elecciones. Son unas elecciones, señores, de 2016. Más de 8 presidentes han desfilado en Perú. Interesante. Y en las internacionales también yo estaba con el team ahí de doping, déjame ver. Merck, ahí medio problemático con Alemania, Unión Europea, los bombardeos de Rusia y Ucrania. Seguimos con el tema del estrecho de Hormuz, que todavía no hay negociación. Dígase de paso. La tregua, ahí sí siguen bombardeándose. Bueno, ya ustedes saben. En las locales vemos, señores, la Asociación de Industria República Dominicana, IRD, pide abordar de manera integral el tema del transporte nocturno de cargas. Y le diré a ustedes todo. El préstamo que ha tomado la República Dominicana, y yo veo el transporte igualito y peor. Han tomado préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo para la reestructuración y rehabilitación de las redes viales. Bien, gracias. También vemos en las locales emociones en el fallo del caso Calamar, lágrimas, euforia, vamos con todo. Gonzalo se lanza, que va con toda la presidencia. También la defensa de José Ramón Peralta, que el fallo confirma la ausencia total de pruebas. Le diré a ustedes de dónde ha fallado el flamante Ministerio Público, que es un ministerio de cuentos, ministerios de cuentacuentos y de guiones. Y ya en la internacional ya ustedes saben lo que hay. Así que antes de empezar en la dinámica, vamos a dedicarles unos segunditos al Señor. A continuación, la oración diaria. Señor, ayúdanos a cuidar diligentemente de nuestras familias, proveyendo no solo lo material, sino también amor, apoyo y guía espiritual. Que reflejemos tu amor en nuestros hogares y seamos un testimonio de tu gracia. Suple nuestras necesidades y danos sabiduría para administrar bien nuestros recursos y fortaleza para enfrentar los desafíos diarios. Amén. Recuerden siempre mantenerse con nosotros en sintonía en la Cablera Nacional y en nuestras redes sociales ustedes nos pueden sintonizar por CTV RD. En YouTube, en Instagram, en Facebook, en TikTok, y Threads, y en las plataformas de streaming, Fire Stick, WinTV y Roku. Así que no hay excusa. Señor director, colóqueme por favor, manda un link de Instagram, Listín Diario, donde los millones de dólares que han tomado República Dominicana para mejorar el tránsito. Pero si usted en la foto, al menos 2.000 millones de dólares ha tomado el país prestado en los últimos 7 años para tratar de hacerle frente a los problemas que diariamente ofrece el tránsito en el país, con enfoque en las principales urbes. Analizaron 5 contratos de préstamo aprobados en el Congreso Nacional y con el aval del Ministerio de Hacienda y el Presidente de la República, con los cuales se buscó financiar proyectos que aportarían a la mejoría en la estructura vial. Usted que está en el grupo.
para que ustedes vean las slides, que en diciembre del 2019, antes de pandemia, el gobierno de Danilo Medina firmó un préstamo con el BID de 150 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Lo tiene ahí, señor? Ok, colóquelo para que los usuarios lo vean. Pero las fotos son catastróficas. Miren ahí. Páseme las siguientes slides Sí, ahí ven. En diciembre del 2019, dígase, casi esa prepandemia. Acuérdense que en noviembre ya estaba circulando el COVID, el SARS-CoV-2 por Asia. En octubre del 2020 ya entra el gobierno de Abinader, dale la otra slide. En octubre del 2020, ya bajo el gobierno del presidente Luis Abinader, el Ministerio de Hacienda firmó un convenio por otros 250 millones de dólares con la Agencia Francesa de Desarrollo AFD y el préstamo financia el mismo programa que el BID previamente había aprobado. O sea, ya van 500. Mismo préstamo, o sea, dos préstamos del mismo monto y el préstamo financia el mismo programa del BID. O sea, un préstamo financiando a otro préstamo. Siguiente slide. En octubre del 2022 llegó el tercer contrato, 200 millones de dólares anual del BID, bajo el mismo programa pero con condiciones más ambiciosas. Un préstamo financiando a otro préstamo y el otro préstamo financiando el tercer préstamo. El cuarto contrato fue diferente al resto, ya mencionado. Esto debido a que buscaba financiar obras. El Banco Centroamericano de Integración Económica prestó 250 millones para construir la línea del Metro 2C de Santo Domingo. Ya ustedes saben, un préstamo financiando otro préstamo, financiando otro préstamo, financiando otro préstamo y el cáncano ese que terminó más costoso de los 250 millones de dólares. En julio del 2024, el Ministerio de Hacienda firmó el contrato más grande del grupo analizado, 464.9 millones de euros, unos 510 millones de dólares, para financiar el monorriel de Santiago de los Caballeros. En la siguiente slide, señor director, vaya pasándola, para que vean. Y tenemos todavía los vagones, el vagón, lo que sea, del monorriel encaquestado en Santiago, sin función. Gracias. Estamos en el 2026. Como ya ustedes pueden ver, el siguiente en julio del 2024. Miren, un préstamo financiando otro préstamo y financiando el otro préstamo, financiando el otro préstamo y el cáncano ese que salió más costoso que la línea 1 y 2 de Santo Domingo. Más de 32 kilómetros de Santo Domingo. Miren, realmente ha sido un desastre. Y tenemos un reservorio de focas ahí en el Congreso que aplauden. Yo no sé si le voy a llamar el acuario dominicano, porque ya el acuario existe, pero ahí también... es más, yo voy a trasladar el Congreso para el acuario por falta de especies. Porque nada más aplauden, aprueban préstamo y no fiscalizan a dónde fue direccionado préstamo tras préstamo tras préstamo tras préstamo. Cuando yo veo esto, la AIRD pide abordar de manera integral el tema del transporte nocturno de carga. Ante la propuesta del Listín Diario de limitar el tránsito de vehículos pesados durante el día, la Asociación de Industria de la República Dominicana, AIRD, dijo que debe tomarse en cuenta el impacto que tendría en la cadena de suministro, el abastecimiento de alimentos y medicamentos, combustibles, materiales de construcción y otros bienes indispensables para la población. La Asociación de Industria de la República Dominicana reconoció la importancia del debate público sobre la movilidad urbana y la necesidad de continuar impulsando soluciones que contribuyan a mejorar el tránsito del Gran Santo Domingo. Sin embargo, expresó que cualquier medida vinculada a la circulación de vehículos pesados debe ser abordada de manera integral, tomando en cuenta el impacto que tendría sobre actividades esenciales para la economía nacional. Bien. Desde el sector industrial entendemos la preocupación ciudadana relacionada con la congestión vehicular y reiteramos nuestra disposición de colaborar con las autoridades competentes en la búsqueda de alternativas viables, sostenibles y técnicas sustentadas, señaló el vicepresidente ejecutivo del gremio industrial, Mario Pujols, como reacción a la propuesta realizada por el Listín Diario. Fíjense, en el gobierno del PLD se hizo reglamentos y rutas para los camiones pesados. En principio de los principios se suponía
que la George Washington y algunas calles señalizadas eran las que tenían que transitar los camiones pesados. Bien. Cuando vamos a hablar aquí, ahí hay una inteligencia estratégica del mapa político vial de la República Dominicana. Inteligencia estratégica de mapa político vial que yo le he puesto a ustedes, que en la Intran no tiene ese mapa y lo tiene el cartográfico, que el cartográfico está ahí como un museo bien gracia, bien bonito. Trujillo dominaba el mapa político vial y identificaba las calles terciarias, secundarias, caminos vecinales, conexiones interurbanas e interestatal. Trujillo y Balaguer. Pero después a partir de Antonio Guzmán, no se manejaba lo que era mapa vial, mapa político vial. Eso es. ¿Por qué? Vamos a decir que eso no estaba en su universo de la política nacional. Y así fue continuando hasta Leonel Fernández en el 96-2000, que desarrolló todos esos túneles, todos esos expresos, las autopistas, las acondicionó. Que incluso Hipólito Mejía decía que iba a llenar los túneles, los expresos de yuca, siembra de yuca. Bien. Aquí, mientras que el Listín Diario está siendo el nodo informal de gobernanza, que quiere reducir accidentes y congestión, que eso debe de estar Morrison, Ministerio de Interior y Policía, DGCET, Obras Públicas, Alcaldías. La Asociación de Industrias quiere garantizar que la mercancía siga llegando sin interrupciones. Pero la Asociación de Industria tiene un tema, que todos esos camiones operan bajo condiciones deplorables, gomas gastadas, llevándose a pedazos, conductores sin hacerle doping, la debida depuración. Los camioneros y las empresas de transporte quieren mantener la flexibilidad operativa y evitar mayores costos. Entonces, aquí tenemos que entrar, esto no es un debate, esto es un tema de logística nacional de movilidad urbana. Logística nacional de movilidad urbana. ¿Qué quiere realmente la Asociación de Industria? Ellos no están diciendo dejen que los camiones circulen libremente. Ellos quieren que no se prohíban los camiones durante el día sin resolver antes el problema logístico de movilidad urbana. Porque hay mercancías esenciales, como muy bien se dice, los medicamentos. Aquí se habla de productos que en la noche nadie va a estar despierto para recibir en un almacén. Los materiales, ¿quién va a estar extrayendo en una cantera de noche? Aquí nada más son los únicos que piensan en esa cosa. ¿Quién? Si vemos que extraen de manera ilegal es de día, a la luz del día. Ok. ¿Qué mueven los camiones diariamente? Es la pregunta. Alimentos hacia supermercados, medicamentos hacia farmacias y hospitales, combustibles hacia estaciones, cemento, acero y agregado hacia construcciones, materias primas hacia fábricas, contenedores desde y hacia puertos. Imagínense llevando contenedores desde y hacia puertos de noche. ¿A quién se le ocurre eso? Cuando yo voy a trabajar en un plan, yo tengo que ver primero la logística. ¿Qué es? ¿Cuál es la mercancía? Si mañana se prohíbe circular de 6 de la mañana a 6 de la tarde, muchas empresas tendrían que reorganizar horarios de cargas, turnos de almacén, distribución, personal, seguridad, costo operativo y tenemos un problema de la seguridad ciudadana. Con autopistas y calles malas, deplorables, intransitables, que en los hoyos no se ven y las luces de esos camiones son tan bajitas porque no le dan el debido mantenimiento.
Ay, me dice el director que sí es que tienen luces, porque hay algunos que circulan sin luces. Bien, gracias. Entonces, la Asociación de Industria teme que una medida tan simplista, tan como, mira, que los camiones no circulen, produzca escasez temporal, aumento de costos, retrasos e inflación en la logística. Ya ustedes saben. ¿Qué dicen las leyes dominicanas? En el marco legal de la República Dominicana, la ley 63-17, la ley otorga facultades a la Intran, a la DGCET, para regular horarios, rutas, paseos, dimensiones y circulación de vehículos pesados. Además existe resoluciones y permisos especiales para camiones de cargas en el Gran Santo Domingo. O sea, existen ya resoluciones y actualmente ya existen restricciones en determinadas avenidas y horarios. Entonces, ¿qué le cuesta a la Intran y a la DGCET aplicar eso? Porque ya existen las resoluciones. Entonces, el problema es que no es que existan las reglas. El problema es que no la hacen cumplir. Las mismas autoridades no hacen cumplir esas resoluciones, esas reglas y esas normas de circulación y movilidad urbana. Entonces, ¿cuál es el problema real de los camioneros? Miren, aquí hay 3 niveles totalmente reales que lo vemos diario. 1, la indisciplina operacional, el que ve el ciudadano. Esos camioneros, para cortar ruta, se meten donde no se deben de meter. Así de sencillo. Frecuentemente se observa rutas prohibidas, andan en rutas prohibidas, exceso de velocidad, sobrecarga, invasión de carriles, circulación fuera de horario, vehículos en mal estado, estacionamiento indebido. Ustedes se pueden sentar ahora mismo, manden una cámara ahí en la prolongación 6 de noviembre, prolongación 27 con esquina 6 de noviembre. Y como eso andan en la Luperón en la mañana temprano, ni rápido ni furioso. Dígame. Ay, mira, pues se puede ampliar la foto para verla. Hay uno que está torcido de sobrecarga, hablando de la sobrecarga. Mírenlo ahí. Entonces, mírenlo ahí. Ay, mi madre, ya torcido y se va a caer. Ay, miren. Entonces, vemos debilidad de fiscalización. El problema más grave es que si existen ya las restricciones, ¿por qué siguen circulando en los lugares que no deben? Aquí hay escasez de agentes, fiscalización selectiva, multas poco disuasivas, dígase multas, está bien ahí, manín, corrupción y falta de monitoreo electrónico. Entonces, aunque el Listín Diario propone videovigilancia y control automatizado con un país sin luz, entonces hay una MIPYME que sí se desarrolla en semáforos inteligentes, a excepción que no sea Jochi Gómez. Ahí hay un bloqueo porque el macuteo, ¿a quién le van a traer ese traje? ¿Y cuánto tú me vas a dar, manito, si yo te apruebo esas videocámaras de videovigilancia urbanas en las alcaldías y en el Ministerio de Obras Públicas? Entonces ya tenemos, como señalando esto, el problema es estructural, genético, de la forma de política del país. La infraestructura logística dominicana fue diseñada para una población y un parque vehicular mucho menor, y ahora estamos sobrepoblados. Hoy confluye crecimiento urbano acelerado y desorganizado gracias a las alcaldías y las ventas de permisos que tienen en planeamiento urbano. Expansión del comercio desmedido, aumento masivo de vehículos, concentración económica del Gran Santo Domingo, puertos conectados directamente con zonas urbanas congestionadas. Si antes la cervecería esa zona de la cervecería fue declarada zona industrial, como aquí la zona industrial de Herrera, Parque de Herrera, ¿cuál era el deber del alcalde? De que no se me asienten hogares en los alrededores porque hay contaminación. Pero como los alcaldes están en Belén, no les importa y nada más quieren cogerse los cuartos del arbitrio y cogerse los cuartos que le da la liga, tenemos un problema ahí con la zona industrial. Tenemos problemas con la zona industrial. Gracias, alcaldes.
Entonces, aparte de eso, en muchos países los camiones utilizan circunvalaciones, corredores logísticos, anillos periféricos, zona de transferencia de carga. En Santo Domingo, gran parte de la carga sigue atravesando en áreas urbanas densamente pobladas. Porque los alcaldes nada más les gusta cobrar los arbitrios de manera de que, mira, tú me tienes que dar esto. No son transparentes, venta de permisos, sobrepoblación desmedida, descontrolada, gracias a todos ellos. O sea, ese chucho se lo voy a dar a todos los alcaldes a nivel nacional. Entonces, la Asociación de Industria menciona que hagan una infraestructura adecuada. Existen las leyes, existen las normas. ¿Qué pasa con los agentes que no la pueden fiscalizar, que no la pueden hacer cumplir? Ahí es que está el detalle, es el Estado. El problema real es el Estado, no los industriales. No es la industria, es el Estado. Están las leyes, las normas, resoluciones, normativas. Pero hay corrupción, escasez de agentes, fiscalización selectiva, multas no muy buenas y falta de monitoreo. Así que es muy bueno decir, que no circulen de día, cuando están las leyes y las normas y hay horarios establecidos y preestablecidos. Cuando las alcaldías agarren un día y dejen de aprobar permiso en cualquier tierra y parcelita detrás de una industria. Esta zona es industrial y lo que vemos son comercios uno detrás de otro y casas, asentamientos. Eso es lo que vemos nosotros. Así que el Estado debe mantener lo que es la movilidad urbana, la movilidad logística urbana y mantener la economía abastecida. Dígase, con todos esos camiones circulando en los horarios debidos, las zonas debidas, las rutas debidas, porque el problema está nada más y nada menos en aplicar las leyes y las normas que están ahí. Así que vámonos para una pausa comercial, que de regreso con más informaciones. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho más inteligente. Llegó la fibra Win, la más inteligente. El internet perfecto y el más potente. El mejor wifi con un mesh smart para que lo disfrutes con toda tu gente. Llegó la fibra más inteligente.
Disfruta de tu hogar más cómodo, conectado y seguro con los nuevos dispositivos IntelliCasa. Win, conecta tu vida. En el Aeropuerto Internacional del Cibao seguimos creciendo para ti. Nuestra expansión avanza con pasos firmes para ofrecerte un aeropuerto más moderno, cómodo y con la calidad que nuestra región merece. Estamos construyendo nuevos espacios, mejorando cada detalle y preparándonos para recibirte con una experiencia más ágil, más segura y eficiente. Aeropuerto Internacional del Cibao, creciendo contigo para conectar lo mejor de nuestra gente con el mundo. Eliminar prejuicios es un primer paso para lograr la equidad de género. En el Banco BHD, apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres. Aquí Noticias ITV y más. Seguimos, señores. Miren. Hay caso Calamar. Hay caso Medusa. Hay Coral 5G. ¿Cuál es otro caso de especie acuática del PLD? Hay otros. Bueno. Ok. Emociones en el caso de Calamar. Lágrimas, euforia y vamos con todo. Lo que siguió el dictamen judicial fue una crónica contraste absoluto. La solemnidad de la justicia sepultada fue por ráfagas de euforia, consignas políticas y rostros desencajados. El ambiente dentro del salón de la audiencia del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional era de una tensión casi irrespirable. Decenas de miradas se clavaban en la figura de la jueza Altagracia Ramírez, titular del cuarto juzgado de instrucción, quien con tono pausado pero firme se disponía a leer la trascendental decisión que definiría el rumbo del denominado caso Calamar. Lo que siguió fue una crónica de contraste absoluto, la solemnidad de la justicia sepultada por ráfagas de euforia, consignas políticas y rostros desencajados. El no al lugar. Sin embargo, el destino de la audiencia cambió drásticamente de temperatura cuando la magistrada comenzó a pronunciar los autos de no al lugar. Bien. Gonzalo presidente, vimos a Gonzalo ahí eufórico, bien, perfecto. José Ramón Peralta, bien, perfecto. Pero miren, ¿en qué ha fallado el Ministerio Público? Ustedes saben que República Dominicana tiene un tema. Bájeme la foto. Utiliza la justicia para desacreditar moralmente a los políticos y crear pan y circo. En derecho, lamentándolo mucho, aquí todavía hacen de maldad, la misma Jenny Berenice hace de maldad, 5,000 páginas, 10,000 páginas, 13,000 páginas, para que ningún abogado se anime a leer eso. Pero gracias a la inteligencia artificial, las 12,000 páginas de Jan Alain se resumen a 585 páginas. Yo agarro en un pin de USB, meto el expediente hay una aplicación, o sea, una inteligencia artificial legal, que yo la meto ahí, analízame el expediente, que se me repite, que no se me repite, dónde están las incongruencias, y así de sencillo. Y te lo va organizando y te lo pone en resumen así en minutos, 500 páginas, 300 páginas, y los artículos de la ley. Así que al Ministerio Público, si creen que van a seguir, ustedes le van a estrujar todos los casos. ¿Por qué? Hay que separar tres cosas. Que haya corrupción,
que alguien sea culpable penalmente, que haya corrupción, que sea culpable penalmente y que el Ministerio Público pueda probarlo. Vemos que meten a todo un conjunto, asociación de malhechores, lavado de activos, enriquecimiento ilícito. Ajá. Pero esa persona, ¿cuáles son sus cargos? De manera individual. Los dos más fuertes que ustedes tengan prueba. Ahí fue que se le cayó a todito. A todito. ¿Qué van a apelar? A seguirme con el circo. Al Ministerio Público que se revise, que ya el tiempo de 12,000 páginas, 5,000 páginas, yo agarro con IA y simplifico y les digo a ellos, es más, le doy clase y cátedra de cómo hacer un expediente por IA. Entonces, puede existir corrupción administrativa y aún así el Ministerio Público perder el caso porque no logró probar delitos concretos a personas concretas. Repito, puede haber corrupción administrativa y aún así el Ministerio Público perder el caso porque no probó delitos concretos a personas concretas. Ok, José Ramón Peralta, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, colusión, tráfico de influencia, lavado de activos, ok, sí. ¿Y cuál es el delito? El pecado de José Ramón Peralta. Porque no se lo probaron. Ninguno. Entonces tenemos un tema. Enriquecimiento ilícito. En el caso de Donald Guerrero y José Ramón Peralta, empresarios conocidos que antes de subir en el tren gubernamental amasaron fortunas. Entonces, este ministerio quiere como que, ay, vámonos a todito ahí, chuápete. Así no. Yo tengo que dividir, ustedes mientras me esclarezcan los antes del gobierno, eso queda allí. Y empiezan a congelar cuentas. Y empiezan a perseguir. Y a embargar, a incautar. ¿Qué realmente pasó en el fallo? La jueza no dijo que todo el expediente fuera falso, ojo, pero tampoco dijo que todo el mundo fuera inocente. Lo que hizo fue dividir el caso en dos grupos. Personas para las que se encontró elementos suficientes para ir a juicio de fondo y personas para las que se consideró que las pruebas eran insuficientes. Esto es totalmente importante porque mientras te acusaban, ok, pero deme la prueba. Si hubiera rechazado todo el expediente, estaríamos hablando de un colapso total del caso. Así de sencillo. Pero eso no ocurrió. Sin embargo, el hecho de figuras centrales como Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta recibieran no al lugar, sí plantea preguntas importantes sobre la calidad de la acusación del Ministerio Público, porque es de maldad que ellos hacen 5,000, 7,000, 12,000, 20,000 páginas, pero se jodió el Ministerio Público porque hay inteligencia artificial que agarra yo el caso y ¡pam! Los abogados lo meten ahí, analíceme las incongruencias, dime las debilidades. Y ahora, con esa herramienta legal, que hasta Trump lo utilizó por todos los expedientes que le querían hacer de su pasado, de su familia, indagar sus temas fiscales, y Trump le ganó, a cambio que ustedes tienen que estar jodiendo con mi pasado, es en mi presente que ustedes tienen que estar investigando. Entonces, ¿dónde falló el Ministerio Público? Construir una narrativa gigantesca en vez de delitos individualizados. Este es el error siempre frecuente en las investigaciones de macrocorrupción. Construir una gigantesca narrativa, pero en vez de delitos individualizados. En lugar de decir, fulano cometió este delito en esta fecha mediante este documento con este beneficio económico, se crea la teoría, existe una estructura corrupta. La estructura. ¿Quiénes y qué son los protagonistas? Entonces, el problema es que los tribunales condenan a personas, no a narrativas. Esto es una señal para el Ministerio Público, al Ministerio de Justicia. Ustedes pueden, hasta para la DGI, ustedes pueden construir expedientes de 13,000 páginas
y hay inteligencia artificial que yo agarro en un pendrive, ¡ay! Simplifíquenmela. ¿Y dónde está la falla del mismo Ministerio Público? Y se las estrujan. También hay problemas, hay presión política. Hay jueces, por lo menos en casos de prestaciones laborales, de la Suprema Corte, en casación, en el Tribunal de Trabajo, que no quieren fallar por temor. Porque aquí, por eso es que la embajadora Lía Francis Campos de Estados Unidos en República Dominicana dijo que aquí se usa la justicia para manipulación política. Y esa renovación, nuevamente, de darle a Gonzalo Castillo su visa, eso para que aprendan que se utilizaba la Procuraduría para, miren, cancélenme la visa a esa persona. Ajá, ¿y por qué? ¿Qué prueba hay? ¿Qué problema tiene con la embajada? Porque si usted tiene, si esa persona tiene problema de fuga, usted lo que tiene que es suspenderle la salida. Porque que aquí usaban eso, señores, para castigar. A fulanito está sin visa. Imagínense todos los casos de procuraduría utilizando el sistema de justicia para ir a la embajada de los Estados Unidos antes de Lía Campos. Cancémele la visa a fulano de maldad. ¿Por qué es eso? Entonces, cuando el expediente tiene miles de páginas, pero no logra responder, ¿quién hizo qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué prueba? Ahí el Ministerio Público empieza a desbaratarse. Muchos expedientes gigantes terminan siendo vulnerables precisamente por eso, porque no se prueba quién hizo qué, cuándo, cómo y con qué prueba. Mucho volumen documental no equivale a mucha evidencia. Abogados, abogadas, yo soy abogado, agarren el pendrive. Aquí ya hay una aplicación que se llama GPT Legal y hay otra que se está desarrollando donde hasta le dicen a ustedes la probabilidad de ganancia de un caso en contra del Ministerio Público. Lo hay. Tranquilitamente. Confundir sospechas con pruebas. Desde la inteligencia judicial, una sospecha puede ser fuerte, una sospecha. Pero en derecho penal, la carga es mucho mayor. En una investigación puede concluir, todo apunta a que esta persona participó. Todo apunta en inteligencia que esta persona participó. Pero para condenar penalmente se necesita documentos, registros financieros, órdenes, transferencias, comunicaciones, testigos corroboradores. Sin estos elementos, el caso se disuelve, se torna especulativo. Entonces tenemos un Ministerio Público especulativo y narrativo. Dependencia excesiva de los delatores o colaboradores. A mí me importa un carajo que me diga a mí una fulana, no, porque Yelandra hizo eso. Ajá, pruébamelo. Mira el caso de Tamara y Gaby, se señalaban mutuamente, ajá, pruébalo. Prácticamente lo mismo en lo penal. Testimonios fabricados y contradictorios. Y si esa persona tiene una dema porque yo no le di participación o él cree que yo le tumbé, que se da mucho eso. O que me envidia, a esa yo la voy a hundir. Tú vas a ver, yo voy a decir que sí. Pruébame. Entonces, si sabemos cuando un expediente depende demasiado de un testigo, ocurre un problema si el testigo cae. Gran parte de la teoría del caso puede caer contra él. Las mejores investigaciones usan testigo con documentos, trazabilidad financiera y peritaje, no corroboradores, que es lo que usó el Ministerio Público. Acusaciones colectivas. Aquí está también otro de los problemas más delicados del Ministerio Público. En la gran mayoría de los casos, el Ministerio Público presenta expedientes donde parece decir, todos pertenecían al esquema, todos estaban en la estructura, pero pertenecer a un gobierno no es un delito. Ser ministro no es un delito. Ser amigo del presidente no es un delito. La responsabilidad penal es individual. Por eso los jueces preguntan, ¿qué hizo específicamente esa persona? Así que
¿Dónde falló el Estado? En sus narrativas gigantescas, sin delitos individualizados. Así que vamos para una pausa comercial, que de regreso las internacionales, el Dime y te direte, Lionel, como jefe de misión de la OEA en las observaciones electorales. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho, 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 mucho más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho, 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 mucho más inteligente. Llegó la fibra Win, la más inteligente. El internet perfecto y el más potente. El mejor wifi con un mesh smart, para que lo disfrute con toda tu gente. Llegó la fibra más inteligente. La fibra Win, la más inteligente. Llegó la fibra más inteligente. Mucho, 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 mucho más inteligente. Disfruta de tu hogar más cómodo, conectado y seguro con los nuevos dispositivos Intelicasa. Win, conecta tu vida. Eliminar prejuicios es un primer paso para lograr la equidad de género. En el Banco BHD, apoyamos a la mujer en todos sus roles. Banco BHD, el futuro que quieres. En el Aeropuerto Internacional del Cibao seguimos creciendo para ti. Nuestra expansión avanza con pasos firmes para ofrecerte un aeropuerto más moderno, cómodo y con la calidad que nuestra región merece. Estamos construyendo nuevos espacios, mejorando cada detalle y preparándonos para recibirte con una experiencia más ágil, más segura y eficiente. Aeropuerto Internacional del Cibao, creciendo contigo para conectar lo mejor de nuestra gente con el mundo. Muy buenos días, señores. Regresando aquí en las internacionales. Miren, señores, les voy a decir algo. ¿Qué está pasando en América Latina y más en Sudamérica? Ya esto no es un tema de ideología izquierda y derecha. Aunque la ultraderecha, la derecha, centroderecha, ha tomado un papel estelar, en la población suramericana se está experimentando el incremento de la inseguridad, inseguridad ciudadana, inseguridad nacional, inflación, mal manejo de políticas en la salud, en la seguridad alimentaria. Suramérica tiene más conocimiento que los mismos dominicanos, que nosotros mismos, sobre lo que es las garantías de los derechos. Señor director, colóqueme ahí una captura de una encuesta que se hizo en Uruguay, que más del 50% de la población simpatiza con Bukele. No es que todo el mundo busca Bukele, queremos a Bukele.
No, todo el mundo busca, esto es insostenible. Colombia, el único presidente que se fue en la primera vuelta, que fue Álvaro Uribe, que se fue con un 54%. Uribe trabajó para garantizar la seguridad de Colombia porque antes la guerrilla dominaba, mírenlo ahí, el 50% de los votantes del Frente Amplio en Uruguay simpatizan con Bukele. Quíteme la foto. Dominaba, la guerrilla bajaba, la embajada de República Dominicana en el 94 o 92 fue secuestrada una vez, sí, o en varias ocasiones también, porque no había la seguridad, las garantías en ese momento. Había un toque de queda a las 5 de la tarde. Uribe lanzó una fuerte campaña, la mano dura de la seguridad, que llegó un momento que ese éxodo colombiano retornó a Colombia y tenía el eslogan, Colombia, el riesgo era quedarse. Yo casi estaba por quedarme por allá. Pero cuando a mí me tocaba trabajar en la parte de inteligencia, yo dije, ¿con guerrilla? ¿Con qué? Ay, no, gracias. Me voy para mi país. Bueno, gobiernos suben. Una de las cosas que aprendió Uribe en la política fue que el poder no es la permanencia de una figura, sino el relevo, con misma visión, con todo eso. Incluso Abelardo Despriella sí simpatizaba y reconocía a Uribe. En campaña siempre hay sus impases, pero él siempre simpatizó y le daba visto bueno a Uribe. Sube Petro, porque fue la mayor abstención en la votación. ¿Quién vota por Petro? La juventud, aquellos que no conocían ni vivieron el estado de inseguridad de generaciones anteriores. Que ese es el peligro de desconocer la historia. El peligro de cada candidato que si el PLD quiere permanecer, tiene que enseñarle a esa generación de los 90, 2000, de todas las obras que hizo el PLD, porque eran muy pequeños para conocerla. Dice así, Despriella y Cepeda disputarán el balotaje en Colombia. El abogado de derecha Abelardo Despriella tiene un 44%, superó por poco al senador izquierdista Iván Cepeda con 41%. El candidato de ultraderecha Abelardo Despriella, de Movimiento Defensores por la Patria, y de la izquierda Iván Cepeda del Pacto Histórico disputarán una segunda vuelta presidencial en Colombia el 21 de junio. Esto va a ser unos 20 días en tensión y levantando la seguridad a Abelardo. Automáticamente se da los resultados del primer balotaje. Señor director, colóqueme a Álvaro Uribe y a Paloma Valenzuela, o Valencia, perdón. Colóqueme. El audio. Genocidio. No, ese es Iván Cepeda. Es a Paloma Valencia. A Paloma y a Uribe, Álvaro Uribe, el señor mayor. Porque ya ellos se alinearon, apoyamos, ella misma, colóquelo. Soy aquí. Desde que empezamos esta campaña tenemos muy claro que nuestra defensa es por la Constitución, nuestra defensa es por la libertad, nuestra defensa es por Colombia, con una economía de mercado. Y por eso hoy quiero decirlo claramente, a pesar de los ataques, a pesar de las heridas, tenemos el corazón siempre dispuesto, como lo hemos tenido siempre, a servirle a Colombia, a trabajar por ella y a nunca desfallecer en la lucha porque este país sea siempre mejor. Por eso, hoy quiero felicitar al doctor Abelardo Despriella por su impresionante y extraordinaria victoria, que deja claro que Colombia no cae, no caerá en las manos del comunismo ni el neocomunismo que representan Cepeda y Petro. Su voto es la expresión de los colombianos hastiados por un gobierno corrompido, por un gobierno inútil, pero sobre todo por un gobierno complaciente con los violentos. De manera personal, hoy, como Paloma Valencia, la mujer que quería ser su presidenta, anuncio mi apoyo al doctor Abelardo Despriella e invito a que derrotemos a Cepeda. Álvaro Uribe, por favor.
Señor director. Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia. Ganó el doctor Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero. Bájeme el video. Automáticamente se lanzó los resultados, tanto Petro como Iván no lo reconocieron. Pero antes de, señor director, colóqueme el mapa de donde ganó Iván Cepeda, que coincidencialmente esas zonas donde él ganó es donde están los disidentes de la FARC y el ENL. Le mandé el mapa. Cepeda ganó donde domina los grupos armados y así lo demuestra el mapa de calor. ¿Lo tiene ahí? Colóquelo. Mírenlo ahí. Coincidencia, ¿verdad? Ok. Y eso no es coincidencia. Sabemos el origen de Petro, que era antiguo militante de la FARC. Bien. Después de los resultados, colóqueme ahora a Iván Cepeda, con todas las marrullas, porque estas fueron las elecciones que se desplegaron agentes internacionales como la OEA, que lo va a decir Leonel Fernández, y a su vez fiscales electorales para las impugnaciones, para los delitos electorales. Colóqueme el audio, por favor, de Iván Cepeda. Nuestra vida ha sido una incesante lucha. La hemos hecho sin pausa y en las peores circunstancias, en los momentos más difíciles, hemos sabido salir adelante. Hemos sobrevivido genocidios, hemos afrontado las peores persecuciones y muchas de las organizaciones a las que pertenecemos se las ha intentado diezmar y reducirlas al exilio o a la muerte. Y aquí estamos. Hoy obtuvimos 10 millones de votos mal contados en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Colóqueme, señor director, la captura donde dice que el Consejo Gremial rechaza las dudas de Petro sobre las elecciones y exige respeto por los resultados, porque hasta Petro no reconoce esos resultados. ¿Qué sucede? Los delitos. Colóqueme, señor director, aparecieron en las urnas 77 desaparecidos que sorprendieron al país al salir a votar. Colóquemelo, por favor. ¿Lo tiene ahí? Sí. Y después de ahí, usted va a colocar la Fiscalía Electoral, que incauta 110 millones y detienen a 5 personas por presunta compra de votos y judicializan jurado en Valledupar. No, colóqueme la primera, la que dice, aparecieron en las urnas 77 desaparecidos que sorprendieron al país al votar, que está antes de Iván. Porque, ¿qué ustedes creen? Eso es una nota de voz de un disidente. Colóqueme el audio, por favor. En la jornada, nuestros servidores conocieron de 77 personas reportadas como desaparecidas que acudieron a puestos de votación ubicados en Cesar, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Cundinamarca, Caquetá, Putumayo, Huila y Guaviare. En ese sentido, se hicieron las respectivas coordinaciones para la emisión de las actas de supervivencia y garantizar que esos nombres fueran descargados de los registros oficiales. Durante la jornada, nuestros servidores conocieron de 77 personas reportadas como desaparecidas que acudieron a puestos de votación ubicados en Cesar, Atlántico, Bolívar, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Antioquia, Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Cundinamarca, Caquetá, Putumayo, Huila y Guaviare. En ese sentido, se hicieron las respectivas coordinaciones para la emisión de las actas de supervivencia y garantizar que esos nombres fueran descargados de los registros oficiales.
Colóquenme también, señores, que el ejército confirma lo que Petro e Iván Cepeda niegan y ocultan, que hay un militar del ejército con el tema de las FARC. Ah, ese es Leonel. No, el militar hablando. Lo tenemos ahí, después de ese video. Abajo aparece el militar, porque hasta el ejército está cansado. Aquí, ese Petro, colóqueme el audio. Estado de Colombia, la Registraduría Nacional, sea propietaria del software de escrutinios y como ordena la sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado del año 2018, sus desarrollos algorítmicos se hagan desde y dentro del Estado. Es una orden judicial que, en mi opinión, no se ha cumplido y debe cumplirse porque no puede haber desarrollo. Bájeme la foto. Ustedes saben, señores, colóqueme el audio. Al sur del departamento, principalmente en Guaviare, que son las FARC de Calarcá y de Mordisco. En el contexto de esta disputa por el territorio, no es solo el territorio, es la población. Y se tiene evidencia e información de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos. En contra de ese fenómeno, pues venimos adelantando operaciones importantes, se han dado resultados de relevancia en ese departamento del Guaviare durante los últimos meses, que ya han sido de conocimiento público, unos bombardeos y unas afectaciones importantes, y también en el departamento del Meta hemos realizado afectaciones importantes a estos grupos, como a lo que va del año 2026 tenemos. Colóqueme, señor, incautan 110 millones y detienen a 5 personas por presunta compra de votos. Imagínense el despliegue que se hizo en Colombia. ¿Qué pasa en Colombia? ¿Por qué Petro quiere tener el software electoral? Porque en América Latina, a excepción de República Dominicana, que vive comprando equipos obsoletos y se van dañando, lo que hacen es alquilar los equipos a empresas internacionales, con este caso que participó Thomas Craig, empresa americana con base en Estados Unidos. Tenemos Smartmatic, tenemos eVoting. Bájeme el video, señor director. Y por eso es que es mejor rentarlo. Cada 4 años, cada sufragio. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Estas no son unas elecciones cualquiera. Esto viene siendo un modelo de Estado que dominará el país en los próximos 4 años o en las próximas décadas. Porque lo que se manifestó aquí es que están cansados de la inseguridad, el retorno de la vulnerabilidad de la seguridad nacional en Colombia. Que la noticia aquí importante no es de que Espriella quedó en primer lugar. Lo importante aquí es que la suma del voto de la derecha y centro derecha supera claramente al bloque oficialista. ¿Y por qué? Por su discurso, mano dura. Hay que organizar. Ustedes ven cómo se va hartando una sociedad, y más que conoce las garantías y que ha vivido más de 60 años con guerrillas e inseguridad. El dominicano no aprende de los errores. ¿Por qué Petro está cuestionando los resultados? ¿Por qué? Sencillo. 1. El preconteo colombiano no es el resultado oficial. 2. Es un conteo rápido e informativo. 3. El resultado legal sale del escrutinio. Por tanto, técnicamente Petro tiene razón, pero después lo oficializaron. Ahora, no ha presentado pruebas en contra de él. Hablar de que 800,000 votantes adicionales, votos agregados, algoritmos manipulados, mesas atípicas, es una acusación en la cual no se comprobó. Ahora bien, dadas estas denuncias, Leonel Fernández junto con el equipo están investigando y están con su peritaje. ¿Qué preocupa a los observadores internacionales? No solamente el fraude, sino la erosión de la confianza. Cuando un presidente en ejercicio dice, no acepto los resultados. Señor director, colóqueme a Leonel Fernández hablando, que ya casi estamos con el tiempo encima. Sí, ay mi madre. Los ciudadanos con derecho al voto han fluido libremente, han realizado su derecho al sufragio sin ningún tipo de coacción y por consiguiente, faltando escasos minutos para el cierre de las mesas electorales, podemos decir que todo ha transcurrido sin ningún acto que haya empañado o puesto en riesgo esta fiesta de la democracia en Colombia. Nos reunimos con el Consejo Nacional Electoral, fuimos recibidos con mucha hospitalidad y todo lo que conversamos. Baje eso. ¿Qué es lo que une a Abelardo y a Uribe?
Señores, es una alianza estratégica para sacar al oficialismo. Así, República Dominicana, el PLD y la Fuerza del Pueblo tienen que mirarse en ese espejo. Hoy es lunes, una semana muy dinámica y muy atípica. Espero que tengan excelente jornada. Nos vemos mañana a las 7 por Noticias y TV y más.